espero se encuentren muy bien. Recomendaciones, saben que siempre en el tablón, que es la página principal de la plataforma, les voy a dejar el nombre de la actividad y si debe o no esa actividad. Entonces, por favor, para que se pongan las pilas con eso. Como les estaba diciendo, plazo máximo hoy, porque es que pues trabajamos todo un periodo y no se justifica que estén debiendo cosas al momento, ¿vale? Entonces, eso por ese lado. Por otro lado, tengan en cuenta que la otra semana es de exámenes, entonces pilas con las indicaciones, pilas con el trabajo que se vaya a hacer, estén pendientes de eso también. Vamos a empezar entonces la clase de hoy. Si ustedes ya revisaron la plataforma, se basa en 2 puntos. El primero es tomar nota de los apuntes de la clase y el segundo es realizar unos dibujos de los gases nobles que vamos a ver. ¿Listo? Siempre que en la plataforma diga tomar apuntes de la clase, usted escribe lo que tenga que escribir, le toma la foto y me la envía por la plataforma, ¿listo? Si usted no lo hace, pues es como si no hubiera hecho nada. De pronto usted toma los apuntes, pero no me envía la evidencia, pues es como si no hubiera hecho nada, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, el tema del día de hoy se llama gases de la tabla periódica. Como durante el periodo vimos qué eran los gases, cuáles son las propiedades, para qué sirven, cómo se aplican, cuáles son las leyes y todo lo relacionado con esto, pues entonces hoy digamos que vamos a hacer un cierre triunfal. Y ese cierre lo vamos a hacer por medio de los gases que componen nuestra herramienta química que se llama tabla periódica. No recuerdo si a este grupo le comenté que le van a dar un vuelco total a la tabla periódica. Hay una investigación japonesa que está buscando cambiar la estructura de la tabla y que esta no sea por electrones, sino que sea por protones, que los protones que se encuentran en el núcleo del átomo sean quienes tomen importancia. Sin embargo, pues de aquí a que ese estudio tome fuerza, pues pueden pasar años. Entonces, por el momento, pues lo vamos a seguir trabajando así. ¿Por qué tengo que mencionárselos? Porque de pronto cuando usted llegue a la universidad me va a echar la abuelita y va a decir, uy, esa vieja de química era una mentirosa porque me dijo que los gases en la tabla periódica eran tales y resulta que eso ya no es así. Recuerden que la ciencia está en un continuo avance, ¿listo? Y ese avance, pues, está en proceso. Entonces, cuando hablamos de los gases de la tabla periódica, vamos a tener en cuenta varias cositas. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de la tabla periódica como tal. La tabla periódica es una herramienta química que salió ¿en qué año? ¿Quién me ayuda con el año de la publicación de la tabla? ¿Ninguno? Bueno. ¿Me podía repetir la pregunta? ¿En qué año salió la edición de la tabla periódica? 1856. Un científico ruso llamado, ¿cómo se llama la persona que organizó la tabla periódica? ¿Cómo se llama la persona que organizó la tabla periódica? ¿Cómo? Mendeleev. Eso, perfecto. Dmitri Mendeleev, científico que se encarga de organizar los elementos de la tabla periódica teniendo en cuenta unas propiedades específicas. Dentro de ellas, la cantidad de electrones de valencia, es decir, los electrones que quedan en el último nivel de energía, dentro de ellas la masa atómica, el número atómico como característica fundamental. Resulta que en 1856 se da la quinta edición de la tabla periódica. Hoy en día nosotros trabajamos con esa quinta edición. En caso tal de que lleguen a replantear la tabla periódica, sería la sexta edición. Pero en este momento estamos trabajando con la quinta, gracias al señor Dmitri Mendeleev. Pero no fue el único que trabajó en la tabla. También lo hizo Werner, que es otro científico, que le da como un toque mágico a esa tabla periódica. Pero solamente organizó muy poquiticas cosas. Él dejó como unos espacios vacíos por si llegaban a aparecer otros elementos. Pero todo el crédito es de Dmitri Mendeleev. Ahora bien, ustedes recuerdan el triángulo de Pauling, la configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 para realizar los átomos. ¿Lo recuerdan? ¿No recuerdan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2?
2. Señora. Esa Es la configuración pirámide que me hizo periódica perder también la fue primera materia. fundamental para poder realizar la organización de la tabla periódica. Y a esto se le suma Schrödinger, que es la persona que dice cuál es la estructura atómica, que en este caso está en una estructura tridimensional, pero él también lo deja ver desde una estructura bidimensional, donde los electrones juegan un papel muy, muy importante. En este caso, entonces, cuando se organizaron los elementos de la tabla periódica, se tuvieron en cuenta varias propiedades y esas propiedades permitieron darle como una ubicación a esos elementos. Para esta edición de la tabla periódica solamente se contaba más o menos con unos 30 elementos, que es un aproximado. Hoy en día, nuestra tabla periódica cuenta con 136 elementos. Puede ser que la tabla que ustedes tienen en su mano, en el caso de la mía, no cuente sino con 121. ¿Por qué? Porque estas tablas están desactualizadas. Pero eso no quiere decir que solamente hayan 121 elementos. Tenemos una totalidad de 136. Igual no vamos a encontrar en el mercado esa tabla de 136 elementos. De pronto la podríamos encontrar en la Panamericana, tal vez, pero es una tabla que vale demasiada plata y no se justifica comprarla. Pues yo prefiero trabajar con esta tablita que me vale 1.000 o 500 pesos en la papelería y ella me sirve, porque finalmente trae Entonces la compramos en el mercado negro. O la compramos en el mercado negro. No se consigue, de hecho ni siquiera en internet está, precisamente porque es como la actualización más reciente que se tiene de la tabla, entonces no se consigue, pero bueno. Cuando hablamos entonces de estos 136 elementos, decimos que ellos se encuentran dentro de unos estados de la materia. Nosotros sabemos que la materia se clasifica en 5 estados, ¿cierto? Es sólido, líquido, gaseoso, plasma, coloides, ¿cierto? Ahí están los 5 estados. Sólido, duro. Líquido, pues que fluya. Gaseoso, pues en el caso de un pedo, por ejemplo. Si hablamos del plasma, estamos hablando de todo lo que se ha granulado, la arena, la harina, el chocolisto, todo lo que se ha granulado. Y en el caso de los coloides, entonces podemos hablar, por ejemplo, de los mocos o del polvón, de todo lo que sea pegajoso. Pero nuestra tabla periódica solamente reconoce 4 estados de la materia. Dentro de esos 4 estados tenemos los sólidos, tenemos los líquidos, tenemos los gases, que son nuestro objeto de estudio hoy, y tenemos el sintético. Entonces vamos a mirar cada uno de ellos detenidamente. Ustedes se pueden dar cuenta que en la tabla periódica hay unas letras de color negro. Esas letras de color negro son gases, son sólidas. Y es porque el estado natural de esos elementos pues es duro, es sólido. Hay unas letras que son de color azul y ellas indican que el estado de la materia de ese elemento es líquido. Entonces, por ejemplo, tenemos el mercurio. Sabemos que el mercurio en su estado natural es líquido. Ese es un ejemplo. Tenemos el cesio, el francio, el Profe, mi tabla es calcio. chiviada. ¿El qué? Profe, mi tabla es chiviada porque no tiene nada azul. ¿Tu tabla qué, hijo? No te escucho. ¿Tu tabla Profe, qué? mi tabla no tiene esos cositos azules. Está chiviada. Pero puede ser que en la parte superior izquierda ¿Profe? o derecha aparezca un cuadrito de convenciones. Miren, digamos que es algo parecido a este. No es el mismo, pero es parecido. Donde les dicen que las letras negras son del estado sólido, que las letras azules son del estado líquido. Pero eso depende de la tabla periódica que nosotros estemos trabajando. Miren, en la de Walter es así. Negro sólido, azul líquido, rojo gaseoso y las transparentes son sintéticas. Que Profe, son que si va a entrar a Parra. laboratorios. Pero cuando ustedes trabajan con una tabla de colores o una tabla viejita como la de mi libro, pues entonces se van a dar cuenta que las condiciones cambian. Fíjense que hay un cuadrito de convenciones donde dice a qué estado de la materia pertenece. Entonces aquí me dicen que los que están pintados de color rosadito son gases, que los que están como pálidos son líquidos, que los amarillos son sólidos y que los verdes son sintéticos. Hay que aprender a diferenciar esto que se llama un cuadrito de convenciones, donde les dicen las características de esos elementos. ¿Listo? Cada uno en su tablita lo reconoce. Ahora, si hablamos entonces del estado gaseoso, ustedes se van a dar cuenta que tenemos gases nobles, que son el último de la tabla periódica,
pero también tenemos otros gases implícitos, ya de ellos vamos a hablar ahorita. Y tenemos entonces aquí también los sintéticos, que son aquellos elementos creados en laboratorios por diferentes fines, porque se los encontraron accidentalmente, porque los necesitaban, porque hicieron un estudio científico y los encontraron o por lo que sea. En estos, por ejemplo, tenemos el uranio. El uranio es un elemento que se encontró accidentalmente cuando se estaba empezando a encontrar todo el tema de la energía nuclear y de la radioactividad. Entonces, ese es un buen ejemplo. ¿Alguien quería hablar? ¿No? Bueno, entonces, tenemos en nuestra tabla periódica los 4 estados de la materia, pero dentro de ellos, el que nos va a tomar como objeto de estudio hoy son los gases. Y vamos a tener entonces que ese estado gaseoso en la tabla periódica se encuentra desde 2 puntos de vista. El primer punto de vista es desde los gases nobles. Y el otro punto de vista, pues son todos aquellos elementos gaseosos que no se encuentran dentro de este grupo. Entonces lo vamos a poner como otros. Cuando yo hablo de los gases nobles, es el grupo número 8 de la tabla periódica. ¿Alguien me puede decir por qué son el grupo número 8? ¿Alguien me puede decir por qué son el grupo número 8? Porque cumplieron la ley del octeto, algo así, ¿no? Háblame duro, mi amor, ¿por qué? Porque cumplieron la ley del octeto. Perfecto, ¿no? porque ellos tienen 2 características. La primera, cumplen la ley del octeto. Y esa ley del octeto es fundamental porque tienen 8 electrones en el último nivel de energía. Quiere decir que esos elementos son supremamente estables. Son elementos que probablemente no me vayan a causar ninguna afectación, por ejemplo, de que estallen o de que se prendan en candela accidentalmente o que, digamos, que me vayan a generar alguna afectación, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque cumplen la ley del octeto. Ya no necesitan unirse con ningún otro elemento para ellos poder ser felices. Y la otra característica que tienen los gases nobles es que en su último nivel de energía poseen 8 electrones. ¿Cómo así? Cuando nosotros hacemos la configuración electrónica, y voy a poner como ejemplo al argón, este elemento tiene que tener 8 electrones en el último nivel de energía, porque de hecho fue una de las características para poder ubicar los elementos dentro de la tabla periódica. Entonces, ayúdenme, argón, Aere, Z, ¿qué significa? ¿Qué significa esa Z? ¿Qué significa la Z? Zinc. No. Número atómico, ¿no es? Número atómico. Aere es el símbolo. Número atómico. Y siempre, muy bien Martín, y siempre que ustedes encuentren esa Z cursiva va a ser el número atómico. Siempre que ustedes la vean. Para el caso del argón es 18. Configuración electrónica para este átomo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6. Este tema de la configuración electrónica a ustedes nunca se les puede olvidar, porque cuando ustedes lleguen a la prueba de estado, que es el ICFES, de las 40 preguntas que les salen de química, 20 son de configuración electrónica. Por esa razón, ustedes deben tenerla muy presente. Para realizar el átomo, todo átomo en el centro tiene un núcleo donde hay protones y hay neutrones, positivos y neutros. En este caso, entonces, el número mayor es el 3, por tanto voy a hacer 3 niveles de energía. 1, 2 y 3. En el primer nivel de energía le voy a poner 2 electrones. Este es el primer nivel con 2 electrones. Segundo nivel de energía, 2 más 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el último nivel de energía le voy a poner 2 más 6, que serían 8. Esos electrones que yo estoy poniendo de última se llaman electrones de valencia y se denominan así porque son los electrones que quedaron en la periferia, en el último nivel de energía, 2, 4, 6, 7 y 8. Y esos electrones de valencia son muy importantes porque ellos me ayudan a sacar el grupo al cual pertenece el elemento.
Entonces, si nosotros queremos sacar aquí grupo y sacar periodo. Este tema, ¿cuándo se ve específicamente? En séptimo. Prácticamente en séptimo todo el año se ve esto, para que cuando ustedes lleguen a la prueba de estado, pues se acuerden de ello. Y en décimo se hace un recorderis. Grupo, entonces, la cantidad de electrones en el último nivel de energía, 8, y el periodo son la cantidad de átomos, de aureolas grandes de niveles de energía que hicimos, en este caso, 3. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué hacen los científicos o qué hizo Mendeleev para organizar la tabla periódica? Él dijo, mire, como hay unas características comunes que se encuentran entre los elementos, pues entonces vamos a aprovecharnos de esas características comunes para poder ubicar los elementos. Y él dijo, a las columnas, a lo que baja se llama grupo y a lo que atraviesa se llama periodo. Entonces, en este caso, él dividió los grupos en dos, grupos A y grupos B. Los A son los que se encuentran a los lados y los B son los que se encuentran en el centro. Estos son los B. Y los de los lados son los grupos A. Entonces, ¿el que dijo? Vamos a aprovecharnos, 3, 4, 5, 6, vamos a aprovecharnos de esas características comunes para poder ubicar los elementos en la tabla periódica. Y lo hizo de la siguiente manera. Tenemos entonces que, aquí tenemos el primero, aquí tendríamos 2 y aquí tendríamos. Entonces, él dijo, vamos a tener 8 grupos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y vamos a tener 7 periodos. ¿Por qué son 7 periodos? Porque resulta que en el triángulo de Pauling el número máximo es 7. Por eso son 7 periodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y lo organizaron de la siguiente manera. El argón pertenece al grupo número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, que debe estar en esta columna. Y el periodo es el 3. 1, 2, 3. Es decir, que el argón tiene que estar ubicado en esa posición. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Alguien me corrige la posición del argón? ¿Alguien me corrige la posición del argón? Profe, ahí está bien, ahí está bien. Ahí está bien. Y eso se da porque resulta que para poder organizar los elementos en la tabla periódica tuvieron que hacer información del elemento, tuvieron que hacer configuración electrónica, estructura atómica, y ahí sí poder organizar en la tabla. ¿Eso qué quiere decir? Que la tabla me permite hacer información del elemento, configuración electrónica y estructura atómica. Todos son un conjunto y todos se mueven dinámicamente. Si falla la configuración, falla el átomo, falla la tabla. Si falla la tabla, falla el átomo, falla la configuración y falla la información. Por esta razón, esa cantidad de electrones máximos en el último nivel de energía es fundamental. Por esta razón, entender el modelo atómico de Schrödinger también es muy importante. Les llamaron entonces gases nobles porque todos, excepto el helio, todos los gases que se encuentran en el grupo número 8 tienen 8 electrones en el último nivel de energía. Eso sucede, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón, todos, excepto el helio. ¿Por qué el helio no tiene los 8 electrones? Porque resulta que su número atómico solamente es 2, por tanto no le alcanza. Pero el helio es un elemento tan estable que lo dejaron clasificado dentro de los gases nobles. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas No, hasta profe, yo ya entendí todo. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, características de esos gases nobles. La primera es que cumplen con la ley del octeto. Eso quiere decir que todos tienen 8 electrones en su último nivel de energía. Otra característica es la aplicabilidad. ¿Para qué se usan esos gases? Y esa aplicabilidad depende de la industria. Entonces, resulta que esos gases nobles a nivel industrial se utilizan bastante, pero eso depende del uso que se les vaya a dar.
Entonces, el primer gas noble que les aparece ahí, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer gas noble? El helio. El helio. Helio. ¿Para qué se usa el helio? Para hacer elevar las cosas. Muy bien. Resulta que como es un gas, ellos se van hacia la atmósfera. Todos los gases siempre van a buscar ir a la atmósfera. Y es porque, digamos que es como un nivel de afinidad que se tiene. En este caso, el helio se usa para inflar. ¿Inflar qué? Entonces podemos inflar un globo, podemos inflar un globo aerostático, ese gas que se produce dentro del globo aerostático, a veces tiene partículas de helio. Este helio, generalmente, ¿dónde lo podemos visualizar? En el inflar los globos. Esos globos del Chavo, los que se van hacia la atmósfera, es porque están llenos de helio. La bomba o el globo que yo inflo con la boca tiende a irse hacia el piso. ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué Porque creen es que gas el más que infla con la bomba se va a ir? pesado. ¿Buscan una atmósfera? ¿Por qué? ¿Porque buscan una atmósfera? No entiendo. O sea, Porque el gas busca un lugar donde salir. Bueno, podría ser, pero más que eso es porque cuando nosotros llenamos la bomba, la llenamos con aire. Nosotros respiramos oxígeno, pero ese oxígeno se mezcla con otros elementos en los pulmones, generalmente con carbono, con nitrógeno, porque nosotros también tenemos cargas de nitrógeno, y con otros elementos. Y él se convierte en aire. Diferencia entre aire y oxígeno. El oxígeno es el gas que respiramos. Aire es la mezcla de varios gases. Como es la mezcla de varios gases, pesa mucho y por tanto el peso hace que la bomba se vaya hacia el piso. En cambio, el helio es menos pesado, lo que quiere decir que se pueda ir hacia la atmósfera. ¿Listo? El neón. ¿En dónde podemos ver reflejado el neón? En las fiestas, profe. En las fiestas, muy manillas. bien, en esas manillas de neón. Ese es el mejor ejemplo. Esos átomos que se encuentran allí, lo que hacen es que cuando uno los parte, une los átomos. Y al unir los átomos, pues eso va a brillar en la oscuridad. También vemos, vamos a ponerlo como fluorescente. También vemos el neón en las películas de Rápido y Furioso, donde le ponen unas barras por debajo del carro y el carro por debajo alumbra, que son como unas, ¿cómo les puedo decir? Como unas lámparas que alumbran debajo del carro. Esas lámparas también están hechas de neón. Ellas no necesitan la corriente eléctrica para poder alumbrar. Simplemente la mezcla de los gases, el choque de los átomos de neón hacen que se vuelvan fluorescentes. ¿Listo? Vamos con el argón. ¿Alguien ha escuchado el argón? no, profe, cementos. No, porque eso es cementos argos, no cemento argón. Ah, profe, pero escuché el nombre. No, el argón primero sirve para soldar. Es una soldadura muy similar a la soldadura con la que soldan las puertas. ¿Alguien ha pasado por un lugar donde estén soldando que bota como unas chispas? Sí, Ah, sí, aquí al frente de mi casa. Eso. Hay algunos lugares de metalurgia, de donde hacen las ventanas y las puertas, que funcionan con argón. ¿Qué es lo que sucede? La soldadura convencional, digamos que se puede llegar a partir. Si se solda mucho sobre ese pedazo, se descascara, por decirlo de alguna manera, se descalcifica y se parte. En cambio, cuando se solda con argón, que es de hecho mucho más caro, pues va a ser mucho más resistente, es una soldadura. Ahora bien, este argón también también vienen pipetas, y esas pipetas, como la del oxígeno, una bala de oxígeno, este argón permite tener, ¿cómo les explico? Como un gases que se van a aplicar en la industria. Entonces, por ejemplo, no es que nos vayan a poner a respirar argón, sino que eso va a servir como combustible para cualquier tipo de sustancia que necesite generar fuego. Me explico. Si yo no tengo gas
en la cocina, se me fue el gas propano, pues entonces tengo una pipeta de argón, con ella podría llegar a cocinar. Pero este elemento es tan costoso que no lo puedo desaprovechar cocinando. ¿Listo? Vamos con el criptón. ¿Alguien ha Profe, yo tengo escuchado una del pregunta. criptón? Dime. La película. Es que no sé, el argón en el inhalador de Checho, ¿eso cómo funcionaría? ¿El qué, ¿Qué? hijo? ¿Cómo así? El argón en el inhalador de Checho, pues como Checho tiene asma, el inhalador debe tener argón, ¿no? Con salbutamol. Esa ¿Me vaina. huele el argón? No, ese no debe ¿Me tener huele el argón, argón? porque el No, argón profe. de hecho puede llegar a ser tóxico, Es entonces no puede tóxico. tener argón. Ese debe Ah, tener ok. otros compuestos, me imagino que debe tener oxígeno, de pronto puede tener carbono y tocaría entrar a mirar qué otras cosas tiene. Me ¿Alguien me huele repite el el nombre argón. científico? ¿Alguien estaba diciendo el butaqué? Salbutamol. Salbutamol. ¿Butamol? Salbutamol. ¿Salbutamol? Yo Sí, le llamo señora. inhalador, profe. No, ese debe tener carbono, oxígeno y debe tener de pronto, por ahí algún elemento que abra las vías respiratorias. De pronto sodio o cloro. Pero no debe tener el que tú dices, el argón no. Ay, pues madre, se nos acabó el tiempo y no me he rendido. Bueno, para el caso del criptón, resulta Superman. que el criptón es un elemento que se usa principalmente para hacer los letreros que brillan en la oscuridad. Si han visto sobre todo en las películas de Estados Unidos que hay unos letreros que traen como una manguerita y esa manguerita alumbra. ¿Se han visto? ¿No han visto en Estados Unidos cuando la manguerita alumbra? Bueno, sí. No, profe, En la las verdad no. cafeterías y en los moteles y en toda esa vaina ponen unos letreros que alumbran, son como una manguera y esa manguerita por dentro trae criptón. Al ser fluorescente en la oscuridad, pues entonces va a durar más que una lámpara. Como las decoraciones de centros comerciales, profe. No he tenido Las la oportunidad. decoraciones de los centros de ver comerciales, sí esa- señor. Esas decoraciones son hechas a base de criptón, decoraciones. Pero entonces, ¿no es la manguera? No, es el gas que trae por dentro esa manguera. Ese es el que brilla en la oscuridad, es el que se mantiene. Y resulta que dura más porque lo que pasa es que no necesita corriente eléctrica al 100%, sino que ella como que se va manteniendo. Como cuando uno apaga el computador y le queda todavía como brillantica la pantalla. Es porque hay alguna energía que se quedó ahí encapsulada todavía. El televisor. El televisor, sobre todo los de cola, ¿no? Ya los plasma casi no les sucede eso, pero a los de cola sí. Bueno, vamos con el xenón. El xenón con X, no con C, porque si no ustedes mejor dicho. El xenón. La granja de xenón. Ese xenón es el que nosotros encontramos en los bombillitos LED. Cuando tenemos bombillos LED, ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? cuando tenemos bombillos LED, como por ejemplo en el caso del control del televisor, vamos a encontrar que hay un bombillito. ¿Sí lo ven ahí como alumbra? Ese bombillito alumbra gracias a el elemento xenón que se encuentra encapsulado dentro del bombillo. No sé si Pero al ustedes... ojo humano no se ve, ¿verdad, profe? Dime. Al ojo humano no se No, puede ver. al ojo humano no se ve, por eso tengo que ponerlo contra algún tipo de artefacto. Si ustedes se dan cuenta, ahí está alumbrando, ¿cierto? Y eso que alumbra hace que el xenón se muevan allá las partículas de los átomos y al moverse tanto son los que me permiten que alumbre, al chocar. No sé si ustedes alguna vez han dejado caer un bombillo de los ahorradores. No el bombillo normalito, sino el ahorrador. ¿No? Bueno, cuando lo dejen caer, tengan en cuenta que eso va a botar como un humo. Este humo es el gas xenón que se está escapando del bombillo. ¿Para qué sirve ese gas? Para ahorrar, como su nombre lo indica. ¿Qué es lo que hace él? Encapsula la energía, la mantiene y la va botando de a poquitos la va botando. En cambio, los bombillos convencionales no lo hacen. Prende la resistencia, que es la cosita que se pone roja, y eso es lo que alumbra. En cambio, en estos otros no, los átomos que hacen se cargan de energía y brillan, empiezan a alumbrar como luciérnagas. Ese es el xenón. Cuando se les caiga el bombillo, y no es que se van a tirar los bombillos de la casa y después me van a echar la culpa, ¿no? Cuando se les caiga el bombillo, van a darse cuenta que es el gasecito que salió de ahí. A ese se le llama xenón. ¿Listo? Y vamos con el último gas noble,
que tenemos el radón. Ese radón es el que se usa principalmente para poder revisar todo lo que tenga que ver con radioactividad. Resulta que este elemento es muy sensible a la radioactividad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Utilizan unas máquinas que en su interior contienen radón y el radón mide la radioactividad que haya en cierto lugar. De hecho, este radón también se usa para poder realizar todo lo que sean embobinados. Destape el parlante del equipo y se va a dar cuenta que él tiene como unos hilitos de cobre que están pegados uno encima de otro. En el centro se van a encontrar una base. Esa base está hecha de radón y es para amplificar el sonido como tal. ¿No es que genere sonido? No. Lo que ella hace es que lo abre un poco más, precisamente porque tiene la capacidad de captar esos átomos tan pequeñitos que se encuentran en el ambiente. Entonces, pilas. Xenón, voy a ponérselos como bombillos para que se acuerden. Y el radón se los voy a poner como radioactividad. ¿No es que genere radioactividad? No. Él lo que hace es que mide la radioactividad. ¿Listo? Si hablamos entonces de otros gases, entonces dentro de la tabla tenemos varios. Ay, madre, no me cabe, voy a borrar aquí. Dentro de la tabla tenemos varios. Entonces tenemos el nitrógeno, usado en este momento en los buses doble piso. En esos buses las llantas están infladas de nitrógeno, porque el nitrógeno no se escapa tan rápido a la atmósfera si se encuentra en constante movimiento. Entonces el bus se pinchó, venimos de Melgar y el bus saliendo de Melgar se pinchó, pero él sigue rodando, no para en ningún momento y llegamos aquí a Bogotá. Cuando él pare, es cuando se baja la llanta como tal, se escapó el gas, pero si la llanta sigue en constante movimiento, no se va a escapar. Ese es el nitrógeno y para eso se usa. No obstante, tiene otros usos. Tenemos el nitrógeno que le ponen a los carros, el nitro, para que ande más rápido. Son unas balas que generan presión. El oxígeno, con el que más tenemos contacto, un gas con el que respiramos, es el gas que nos permite envejecer, es el gas que permite la desintegración, mejor dicho, el oxígeno es todo. Tenemos otro gas como el cloro. El cloro, en estado gaseoso, se usa, por ejemplo, para, en las balas de cloro, lo que hacen es que tienen unos conductos, generalmente para las piscinas, porque cuando ya son piscinas avanzadas, no se les echa el clorox, que es el de col, a la piscina en galones, sino que por medio del estado gaseoso hacen que tenga cloro, que desinfecte y que nosotros casi no sintamos el olor. Cuando ustedes vayan nuevamente a piscina, revisen, por ejemplo, que en los hoteles, que son medio chichipatos, huele demasiado a Clorox. Cuando uno llega, huele muchísimo a decol. En cambio, cuando uno va, por ejemplo, a Piscilago, las piscinas no huelen a Clorox. Y uno diría, bueno, ¿y esto qué sucede? Ellos utilizan el cloro gaseoso, porque es más potente para desinfectar. Es un poquito más caro, pero es más potente para desinfectar. Entonces, ahí lo utilizan. Si hablamos del flúor, ¿quién me ayuda con el flúor? ¿Dónde ustedes han escuchado el flúor? En el Colgate, profe. En el Colgate, en la fluocarden, ¿no? La fluocarden está hecha de flúor. ¿Para qué sirve el flúor? Para desmanchar. Cuando nosotros vamos al odontólogo y tenemos los dientes manchados, él nos pone un líquido azul. Ese líquido azul en sí no es un líquido, es un gas, que ese gas se pega a los dientes y lo que hace es que los limpia. Fluocarden, por eso se llama la crema de ese modo, sirve para desmanchar. Y finalmente, el hidrógeno. El gas hidrógeno, pues también es uno de los con los que más tenemos contacto. Este hidrógeno es el que da la formación del agua, por ejemplo, 2 moléculas de agua. Tenemos también muchísimo en nuestra atmósfera y es porque este gas, junto con el oxígeno, son los que nos permiten la vida. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Profe, entonces si no respiro oxígeno, ¿no me vuelvo viejo? ¿Cómo, amor? ¿Cómo? Ay, no sé quién habla. profe. Que si no respira oxígeno no se vuelve viejo. ¿Que si nosotros no nos respiramos oxígeno nos morimos? Que no nos volvemos viejos. Pues no nos volvemos
Luego Ah, envejecemos. el oxígeno oxida. La función del oxígeno es oxidar. Entonces, cada vez que yo respiro, me oxido, me vuelvo vieja. Pero el problema es que si yo no respiro, pues paila, porque no es que me muero y de todas maneras el oxígeno va a seguir cumpliendo su función. Porque el oxígeno me va a ir desintegrando. Profe, una No, pregunta. ya vale madres. Pregunte. ¿Cómo es que hacen los astronautas que son jóvenes y no llegan viejos No entendí. en el Porque lo espacio? que O pasa sea, es en que es el un ciclo de la espacio. vida. Lo que pasa es que, miren, ellos siguen respirando oxígeno normal, pero siguen en el ciclo de la vida normal. ¿Qué es lo que sucede? Hay una teoría que manifiesta que el tiempo es una mentira, que el tiempo es un engaño para nosotros. Se supone que nosotros no vivimos años, no vivimos minutos, no vivimos segundos. Eso es una mentira. Lo único que hace el cuerpo es que se oxida y el astronauta en el espacio sigue respirando. Allá no es que pase el tiempo, allá son los procesos de respiración que se hacen. ¿Qué es una mentira para qué? Para podernos manipular, para poder, digamos que tener control sobre nosotros. Pero igual, sea aquí o sea allá en el espacio, vamos a seguir respirando. Por eso no es que se